Agradecemos al Señor la bendición Aleluya. de estar aquí nuevamente para estudiar estas clases que, como sabemos, encierran un significado importante en estos tiempos para estar sostenidos en lo que hemos creído por la palabra de Dios. Ya sabemos que el tema que estamos tratando es la negación y la distorsión de la divinidad de Cristo que hacen algunos judíos mesiánicos. Y estamos en una clase introductoria. Esta es la clase de hoy. El concepto Ein Sof en la Cábala, razón contra fe. ¿Por qué hemos querido tratar este asunto en el repaso? Porque esta clase ya la vimos completa, pero estamos dando repaso. ¿Por qué hemos querido dividir el repaso en tres partes? Porque este señor, Dan Ben Abraham, que es el rabino mesiánico que probablemente más influencia tiene en los mesiánicos de habla hispana, él en una misma conferencia, en una sola conferencia, hace tres confesiones de creer en algo. Y entonces, cuando nosotros pues, nos ponemos a investigar en qué son esas cosas que él cree, encontramos que hay un gran problema con la fe cristiana. Él confiesa creer en el mundo de Absolut. Ya en la clase pasada nosotros vimos que es el mundo de Absolut, por eso estamos dividiendo el repaso en tres partes. Él también confiesa creer en el concepto Ein Sof, es el que vamos a ver hoy. Y él también confiesa creer en las 10 sefirot, es lo que vamos a ver el próximo domingo. Ahora, en este tema del concepto Ein Sof, él, yo creo que conscientemente dice una mentira, porque es una persona con un nivel académico lo suficientemente alto como para saber lo que está diciendo. Hay personas que hablan, ustedes oyen, estos mismos rabinos mesiánicos que hablan y hablan, y uno se da cuenta que ellos ni saben lo que están diciendo, lo que están es repitiendo lo que otro dice. Pero este señor no, este señor sí sabe lo que está diciendo. Entonces él dice esto. La doctrina de la Trinidad no es sino el esfuerzo hecho por los padres de la Iglesia, todos los cuales eran filósofos griegos, para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Eso es mentira. No hay en ninguno... una persona dice eso y nunca ha leído algo sobre los filósofos griegos y él no sabe si sí o si no. Por este señor, yo creo que él sí sabe en qué consiste la filosofía griega, cómo fue que surgió y cuáles son los conceptos de la filosofía griega, y él tiene que saber que ningún concepto de la filosofía griega, ni de la más primitiva, ni la platónica, ni la de Aristóteles, ni ninguna otra filosofía presenta el concepto de la Trinidad. Eso no es de filosofía griega. El concepto trinitario, Dios en tres personas, eso no nace de la filosofía griega. Eso es un concepto que nace de la iglesia cristiana de las escrituras, por lo que dice la Biblia. Entonces él estaba diciendo una mentira y engañando a la gente. Ahora bien, ¿por qué? Y vamos a demostrar más adelante, ¿por qué nosotros le hemos puesto el título a esta clase de razón contra fe? ¿Por qué? Porque Ein Sof sí nace de la filosofía griega. El concepto Ein Sof sí es totalmente filosófico, es un concepto racional. Vamos a ver en la clase por qué los filósofos griegos decidieron explicar el mundo en base a la razón. Entonces Ein Sof sí es un concepto racional, no de fe. Entonces él está engañando a la gente. Está diciendo que la doctrina de la Trinidad es un concepto de la filosofía griega que no es verdad, cuando Ein Sof, el concepto que él defiende, sí es de la filosofía griega. ¿Entienden la idea? Razón contra fe. Si hay un tiempo, fíjense, si hay un tiempo en que la fe cristiana peligra es el siglo XXI. Y no me estoy refiriendo a tener fe para hacer sanar una enfermedad, a tener fe para hacer un milagro, o para esperar. Estoy hablando de la fe que cree en Dios. La fe que salva. Aleluya. Los muchachos en las escuelas están siendo bombardeados
con la filosofía griega de hoy, que es la cábala y la nueva era. Quitando el concepto de fe para hacerles creer en conceptos racionales espirituales. Hay un gran peligro hoy para la fe de las nuevas generaciones. Ya los que hemos sido educados y enseñados en la fe cristiana genuina de la Biblia, es difícil que nos puedan apartar, pero las nuevas generaciones están siendo tambaleadas, sacudidas. Yo comentaba ayer con Ariel la necesidad que hay de enseñar a nuestros jóvenes qué es la fe, porque la fe en las escuelas se está explicando como una cosa anticuada, como algo arbitrario, como un extremismo, porque está siendo desalojada. La fe simple, la fe en la Biblia. Por eso hemos titulado esta clase Razón contra Fe, para demostrar cómo esta enseñanza de la Vega Blanca y de los cabalistas es una enseñanza racional, no de fe. La primera pregunta va a ser la pregunta 2. Me van a disculpar que yo cambié el orden de las preguntas porque me pareció que hacer la pregunta 1 de primero no iba a estar todo muy sincronizado al dar la clase. Para la sincronía mejor de la clase de hoy, pues vamos a empezar por la 2 y la 1 la vamos a dejar para después. Así que el que le toque ahora va a responder la pregunta 2, que dice: ¿qué significa la frase del mito al logos que aparece en todos los libros de filosofía? Que los griegos a través de los mitos llegaron al concepto del logos, que para explicar el sentido del universo el hombre decide dejar los mitos religiosos y usar la razón, o que los filósofos griegos descubrieron el verdadero logos fuera de los mitos religiosos. Vamos a ver. Laura. Es que para explicar el sentido del universo, el hombre decide dejar los mitos religiosos y usar la razón. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con Laura? Correcto. Ahora yo les traigo esta imagen aquí. No se ve bien, yo creo, esa montaña, es un monte, ¿no? Sí. Es un monte muy alto. No, eso es que ahí no hay vegetación. ¿Saben qué monte es ese? Ese es el Olimpo, actualmente. Lo traje ahí para que tuvieran una imagen para ver si graban esto que les voy a decir. La religión de los griegos era una religión muy simplista. Ya ven cómo les digo esto. El único pueblo en la tierra que tenía una revelación de Dios, ¿quién fue? Israel. Las demás naciones de la tierra no tenían revelación y era la inmensa mayoría del mundo. Israel era un pedacito así, y los griegos y los romanos y los chinos y los hindúes y cuánto mundo. Pero esa gente no tuvieron revelación. Esa gente creyeron en que todas las cosas las hicieron los dioses. Esa era la creencia general. Porque esa gente estaba en el mundo y decía: ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué significa este mundo? ¿Qué hay en el sol? ¿Por qué las estrellas? O sea, vivir en el mundo ya era un interrogante. Y ellos crearon la manera de explicar el mundo en los dioses. Entonces la creencia de los dioses griegos era muy simplista. ¿Por qué? Porque, déjame hacer una pregunta al poeta, a ver. El poeta. ¿Qué son las musas? Bueno, las musas, según los griegos, eran las diosas del arte. Ahí tiene. Yo sabía que el poeta iba a saber. Los griegos explicaban todo en base a dioses. Cuando un poeta se inspiraba y escribía, que todo el mundo hace eso, pues eran las musas, las diosas del arte, las diosas de la poesía, las que inspiraban al poeta para escribir. ¿Ves? A ver, otro que quiera responder. ¿Qué pasaba entre los griegos cuando un muchacho o una muchacha se enamoraba? Cupido. Cupido le tiraba una flecha y quedaban enamorados. Bueno, pues así los griegos explicaban todo, desde el amor, la poesía, el fuego, era el dios Zeus que tiraba rayos, Vulcano era el que había creado el fuego, todas las cosas existentes en el mundo. Morfeo era el dios del sueño. Ajá, ¿ves? Entonces todo era explicado en base a dioses. Pero era tan simple esa creencia que los griegos creían que todos los dioses habitaban en este monte.
En este monte, en el Olimpo, era donde vivían los dioses y que cada uno tenía casas de cristal. Creo que no. Pero el Olimpo no era un monte inaccesible. Si hubiera sido el Everest o cualquiera los Andes, que son montes que nadie puede subirse de arriba, nadie podía comprobar, pero el primero que subiera ahí, pues decía, ahí no hay nada. ¿Ven? Quizás por eso, son cosas que ya yo me imagino, quizás por eso, por ser tan simple la creencia, ya desde el siglo VI antes de Cristo empezaron a existir hombres que dijeron, esto es cuento. No existe Cupido, no existe Zeus, no existen las musas, no existen nada los dioses, pero entonces se presentaban ante esta realidad, pues existe el mundo. Existen las cosas. Existen las cosas, estoy yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces empezaron ellos a querer explicar el mundo sin revelación de Dios, basado en lo que ellos mismos podían razonar, La observación. en la observación. ¿Saben lo que, ya cómo es el origen de la filosofía? Sí. Ellos desecharon la creencia en los dioses y comenzaron a pensar en explicar el mundo en base a sus razonamientos, partiendo de la observación. ¿Estamos claros? La pregunta 3. ¿Cuál de estos filósofos griegos creó el concepto abstracto de infinito, apeiron? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Empédocles o Demócrito. Estos son de los primeros filósofos que hubo en Grecia. Bien, vamos allá. Sara, ¿cuál de estos filósofos? ¿Están de acuerdo con Sara? Sí. Anaximandro fue el creador de este concepto abstracto. ¿Qué cosa es un concepto abstracto? Bueno, hay diferencia entre lo concreto y lo abstracto. ¿Qué cosa es lo concreto? Lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que es tangible. ¿Qué es lo abstracto? Lo que no se puede. Lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar. A ver, ahí tengo. Alin, ¿qué cosa es abstracto? El sentimiento es abstracto. No, ¿de qué tamaño es? ¿Qué color tiene? ¿Qué figura? Ajá. El amor es un concepto abstracto. O sea, hay una serie de conceptos que no, ahora, que no se pueden tocar, que no se pueden ver, pero que realmente existen. Ahora hay conceptos concretos, hay ideas concretas que son las cosas, esta computadora es concreta, este monitor, todo es, ¿ves? Lo que se puede ver y tocar. Ahora bien, para poner un poco en contexto y saber la diferencia entre lo que hizo Anaximandro y lo que hicieron nosotros, vamos a ver si por esta pregunta no está en el cuestionario, para ver si podemos recordar por la clase que ustedes vieron. Todos estos filósofos que están aquí trataron de explicar el mundo en base a razonamiento, recuerden eso. Ellos comenzaron por la observación a querer explicar de dónde vienen todas las cosas. ¿Cuál fue el nombre que le dieron al origen de todas las cosas? A ver, eso no está en la clase, no está en el cuestionario, pero ¿qué nombre le dieron los filósofos griegos al origen de todo? ¿Qué? El arjé. Ellos quisieron saber qué era el arjé, cuál era el origen de todo. Y entonces cada uno, pues partiendo de la observación, creó su concepto. ¿Cuál fue el concepto? ¿Cuál fue la explicación que dio Tales de Mileto? ¿Dónde está el origen de todo? El agua. El agua. El agua, muy bien. ¿Cuál fue el concepto que explicó Anaxímenes? El trueno, ¿no? Claro. El aire, ¿no? El aire, correcto. Es un alumno que se acuerda, porque esto no estaba en el cuestionario. ¿Cuál fue el concepto de Heráclito? Ese era el que El fuego. que habló acerca que ¿Quién dijo el fuego? El fuego. El fuego, el agua. la tierra. No, ese fue, el Heráclito es el fuego. Empédocles, ¿cuál fue? Lo que él explicó. Los 4 elementos. Agua. Aire, tierra, agua y fuego. Ahora, ¿qué ustedes ven ahí? Estos filósofos explican el origen de todo partiendo de conceptos concretos o abstractos. Concreto. Concretos. Cosas que se pueden ver y tocar. O sea, los primeros filósofos fueron más bien filósofos físicos. No de la mente, sino de la física. De lo que es físico. Explicaron el origen de todo basándose en la observación de las cosas que estaban a la mano, que veían y tocaban. Ahora, el primero que crea un concepto que en su tiempo fue abstracto, ya hoy no, fue Demócrito. ¿Cuál fue el concepto que creó Demócrito como el origen de todas las cosas? Una palabra. Fíjense, en su tiempo era un concepto abstracto de la mente. El átomo. El átomo. El átomo. El átomo, ¿verdad que sí? Ya hoy no es abstracto porque el átomo se ha comprobado que existe. Bueno, yo no sé si existe, que
Explota una bomba atómica y mira lo que hace. O sea, ahora en el tiempo de Demócrito fue un concepto abstracto de la mente porque el átomo no se ve. ¿Ve? ¿Cómo Demócrito creó el concepto de átomo? Bueno, él dice, si yo rompo esta hoja de papel, la rompo y 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 la rompo, llega un momento en que ya no la puedo romper más. ¿Ve? Eso es un concepto de la mente porque no lo podía hacer. No lo podía comprobar en un laboratorio. Llega el momento en que ya yo la materia no la puedo destruir y entonces esa partícula que no puedo destruir es indivisible, que es lo que significa la palabra átomo, significa indivisible. Y entonces Demócrito dijo, el origen de todo, ni está en el agua, ni está en el fuego, está en el átomo. Todo está compuesto por átomos y ese es el origen de todas las cosas. ¿Ven lo que es la abstracción de la mente? Como ellos trataban de explicar ahora. Anaximandro creó un concepto totalmente abstracto, que es el apeiron, el infinito. El origen de todas las cosas es lo infinito. Se basa también en la observación, porque recuerdan cuando les hablé de espacio y tiempo, ¿tiene fin el espacio? ¿Podemos decir que el espacio empieza aquí? No. Siempre hago esto. Sí. O sea, el espacio da al hombre que observa racionalmente el concepto de que existe el infinito, porque el espacio no puede tener fin, y el tiempo de igual manera. Entonces, de esos conceptos de espacio y tiempo, es que Anaximandro crea el concepto de que el origen de todo es un infinito, es algo que todo lo llena y de donde proceden todas las cosas. ¿Van entendiendo la idea de qué es la filosofía griega? Correcto. Ahora vamos a la pregunta 1. Esta es la pregunta 1. ¿Cuándo fueron creados los conceptos apeiron, infinito, en la filosofía griega, y de Ein Sof, infinito, en la Cábala? Ahí tenemos apeiron e Ein Sof. Queremos demostrar cómo Ben Abraham miente cuando dice que el concepto trinitario es un concepto de la filosofía griega y que Ein Sof, pregúntele a Moisés. Él lo dice así mismo en el video que vamos a ver. Pregúntele a Moisés que esto es un concepto bíblico, Ein Sof. Ein Sof no es un concepto bíblico. Y la primera prueba que vamos a mostrar es esta. ¿Cuándo fueron creados ambos conceptos? Aquí tenemos apeiron, aquí tenemos Ein Sof y aquí tenemos siglo tercero, cuarto, sexto antes de Cristo, siglo décimo y siglo XIII después de Cristo. Vamos a ver la pregunta. Elsa. Elsa, me ganaste. La ciudadana. Es lo único. Vamos a ver Elsa. La ciudadana que tiene un interés. El apeiron. El concepto apeiron, ¿cuándo, en qué siglo lo creó Anaximandro? En el siglo VII. Diga, ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Siglo VI antes de Cristo. El concepto Ein Sof, ¿cuándo lo crearon los cabalistas? En el siglo XIII, Después de Cristo. después de Cristo. En el siglo XIII después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que 1900 años antes de que los cabalistas crearan el concepto Ein Sof, ya Anaximandro había creado en la filosofía griega el concepto apeiron, infinito. ¿De dónde procede uno y el otro? Si en el siglo XIII los cabalistas inventan, no inventaron. Y vamos a ver cómo, porque esta es la primera prueba. Y que realmente lo que sucede es que en el siglo como el siglo IV, ahí los griegos invaden Palestina, y cuando se apoderan de Palestina los griegos, ¿qué es lo que sucede? Que lo único que le impone a Alejandro es que acepten ellos el helenismo, ¿no? Y entonces ahí la mayoría de los judíos aceptaron el helenismo y de ahí que tuvieron que razonar y enredarse con todos esos filósofos griegos, ¿sabes? Porque Se mezclaron en esa cultura. esto tiene una historia, esto tiene una larga historia que no vamos a hacer aquí pero es una larga historia de cómo la filosofía griega lo penetró todo. Yo no digo, ya ve cómo es, yo no desmiento que el cristianismo está influenciado por la filosofía griega en una alta medida. No estoy diciendo que el cristianismo está excluido, porque uno de los conceptos de la filosofía griega que penetró el cristianismo es la inmortalidad del alma, y en el judaísmo y en todas partes. Pero lo que estamos desmintiendo es que el concepto trinitario, que la Trinidad es una influencia de la filosofía griega. Eso es mentira. Eso no está ahí. Eso nace de otro lugar. ¿Entienden la idea? Ahora vamos a la otra pregunta.
Marque la clasificación según corresponda al concepto de la filosofía griega apeiron o al Ein Sof de la cábala judía. Aquí lo que tenemos que hacer es, yo extraje de la enciclopedia Wikipedia la explicación de qué cosa es apeiron y qué cosa es Ein Sof. Cuando leo en la enciclopedia qué cosa es una cosa y la otra, me doy cuenta de que es una gota de agua parecida a la otra. ¿Ves? Que lo que aparece en la enciclopedia como qué cosa es el apeiron de Anaximandro es lo mismo casi que lo que es. Entonces digo, bueno, si este apeiron existió en el siglo VI y esto surge en el siglo XIII y los conceptos son parecidos, ¿Quién toma de quién? ¿quién toma de quién? ¿De dónde sacaron los cabalistas del Ein Sof? Del apeiron. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los conceptos parecidos. Sin límites. En la enciclopedia de Wikipedia dice que es sin límite. ¿Cuál es el sin límite? ¿El apeiron o el Ein Sof? Vamos a la pregunta. Eduardo. ¿Están de acuerdo con Eduardo? Sí. Los dos. En la enciclopedia Wikipedia dice que el apeiron es el sin límites y el Ein Sof es el sin límites. ¿Quién copió de quién? Ein Sof del apeiron. No solamente que son siglos de diferencia, es que este se parece a este. Vamos a la segunda. En la Wikipedia dice indefinido, indeterminado, no tiene forma, no es definible. Remigio. Apeiron. ¿Apeiron? ¿Están de acuerdo con Remigio? Sí. Bueno, ¿quién me dice lo de Wikipedia con relación a Ein Sof en este tema? ¿Quién lo lee ahí? Remigio mismo. ¿Qué dice en este tema? ¿Qué dice la Wikipedia sobre Ein Sof? ¿Es otra de eso? ¿Otra de las Lo que dice sobre indefinido. Es el no ser. ¿Eh? El no ser. No. Dice indefinido. Ajá. Bueno, sí. A ver, léelo El no ahí. ser El no ser. permanece no manifestado Ok. y es incomprensible a la inteligencia humana. Eso dice Wikipedia sobre el Ein Sof. Es el no ser, permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Se parece indefinido, indeterminado, no tiene forma, no es definible. ¿Se parece? Pues se parece. ¿Quién tomó de quién? Si este es del siglo XIII después de Cristo y este es del siglo VI antes de Cristo. Los cabalistas hicieron una copia del apeiron. La otra pregunta. No puede ser limitado por la propia existencia, que limita a todos los seres. Jenny. Jenny salió, voy a responder por ella. No, déjame a Dali, porque a Dali se me quedó fuera Bueno. porque no me llegó el correo de ella, entonces vamos a hacer preguntas porque ella hizo la pregunta, claro. Ein Sof. No Ajá. puede ser delimitado por la propia existencia que limita a todos los seres. ¿Está bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ein Sof. Dice en la Wikipedia, no... pues está allá atrás. Sí. No sé, pues que estaba con alguien que Está estaba... bien. No puede ser limitado por la propia existencia que limita a todos los seres. ¿Qué dice la Wikipedia sobre apeiron? En su Sentido sentido etimológico etimológico es lo que no puede limitarse. No. Esta es la que ahí está viendo, lo que están diciendo ya. No. En su sentido etimológico es lo que no puede limitarse. ¿Está bien? Sí, no se puede No. limitar. A la otra. En su sentido etimológico es lo que no puede limitarse. Eso es lo que dice el apeiron. Sí. ¿Se parecen? Sí. En su sentido etimológico es lo que no puede limitarse. Apeiron. No puede ser limitado por la propia existencia que limita a todos los seres. ¿Quién copió de quién? Inmortal, indestructible. Alejandro. ¿Cuál es el inmortal o el indestructible según Wikipedia? ¿Apeiron o Ein Sof? ¿Está bien? Sí. Apeiron. ¿Cómo dice la Wikipedia con relación a Ein Sof en esto? Dios en su aspecto más elevado. Dios en su aspecto más elevado. Correcto. Yo le voy a cambiarle el nombre. De él es que emanan las Sefirot para formar el árbol de la vida. Vamos allá. Le toca a Yanelis. Ein Sof.
¿Está bien? Seguro. Ein Sof. ¿Qué dice la pero, Areli? De él. De él se engendran todas las cosas, todo sale y todo vuelve a él según un ciclo necesario. Ok, ese fue Anaximandro. Esa es la explicación de Anaximandro. De él se engendran todas las cosas, todo sale y todo vuelve a él según un ciclo necesario. ¿Quién copió de quién? Si este es del siglo VI, este es del siglo XIII y este se parece a este. No, es que la Sefirot, si uno la va a explicar lo que son las Sefirot, es ese mismo concepto de él. Claro, pero Las emanaciones que vienen de aquí, que suben y vamos allá Y vuelven otra vez a... o sea, Dan Ben Abraham miente y volvemos a él. cuando dice que la Trinidad es un concepto de la filosofía griega y defiende el Ein Sof como un concepto de Moisés, No. de la Biblia. Se mentira. Está diciendo mentira. Veamos aquí. No quiero decir eso solamente. La doctrina de la Trinidad no es sino el esfuerzo hecho por los padres de la Iglesia, todos los cuales eran filósofos griegos, para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Y es sobre esta realidad que decimos que el Nuevo Testamento es un libro judío, no griego. En otras palabras, cuando leemos el griego del Nuevo Testamento, no podemos preguntarnos qué significa esto en la filosofía griega, sino qué significa esto en el judaísmo bíblico. En otras palabras, cuando leemos el Nuevo Testamento, no podemos preguntarles a los filósofos griegos, Aristóteles, ¿qué significa esto? Platón, ¿qué significa esto? Dime, enséñame, Platón, ¿qué significa logos? Porque si tú le haces caso a Platón, cuando hablo de logos, te va a llevar al infierno. Tú tienes que preguntarte, cuando te encuentras con esa palabra, tú tienes que preguntarte, ¿qué palabra hebrea está detrás de esta traducción? Y entonces preguntarle a Moisés, y a Isaías, y a los profetas, ¿cuál es el significado de esa palabra? En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. No es la Trinidad que está queriendo Okay. decir. Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. Okay. Y no es Ein Sof. filosófico. ¿Qué tal si le preguntamos a Moisés lo que significa Ein Sof? Vamos, pregúntale a Moisés. Ustedes recordarán cuando dimos la clase, no los repasos, sino la clase primera, que yo les presenté aquí una página web de la Cábala, de los cabalistas, donde dice textualmente que el concepto Ein Sof no está en las escrituras, ni siquiera en el Talmud. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Que lo dicen los mismos cabalistas, que eso no está ni en el Talmud, que eso fue una creación de los cabalistas en el siglo XIII. Entonces, ¿qué tal si le preguntamos a Moisés? No hay que darle a Abraham está diciendo mentiras conscientes. Él no sabe esto. No, está loco, no. Ese hombre que está buscando dinero. No, no, Claro, Que los claro. padres de la iglesia No es loco, que los padres de la iglesia eran filósofos griegos. Dinero y que la gente lo mire. ¿Y por qué su nombre no está escrito entre los filósofos Bueno, griegos? Si todos eran filósofos griegos. Este hombre, dice Pablo, que habían con nosotros ganancias deshonestas. Dice Pablo con relación a los falsos maestros que iban a entrar a la iglesia, que por ganancia deshonesta harán mercadería de vosotros. Este hombre es un mercader que quiere vender. ¿Sabes cuánto vale su libro? $49. ¿Tú sabes cuánto es lo que él gana cada vez que vende su libro en el Código Real? Entonces este es un hombre, un mercader. Es un mercader que está haciendo mercadería de la fe cristiana. Y está engañando, porque si hay un rabino mesiánico que está engañando en el mundo hispano a la gente, es este señor. ¿Ves? Porque nadie le dice estas cosas. Bueno, ¿por qué nadie dice estas cosas? Porque nadie estudia estas cosas. Él dice eso del Talchilú y del Ein Sof y de la Sefirot. Ay, ¿cómo sabe? Ese hombre sí sabe. Pero nadie se pone a investigar qué cosa es eso. Cuando te pones a investigar qué cosa es eso, dices, oye, ¿qué está diciendo este señor? Y vamos a aclarar el concepto para nosotros la diferencia de qué es lo racional y qué es la fe. Dios no es infinito.
En la teología cristiana, Dios no es infinito, Ein Sof. Esto es un concepto racional que la cábala judía toma prestado de la filosofía griega, que nos saca de la observación de tiempo y espacio. Dios es omnipresente. Y este es un concepto de fe que el cristianismo toma de la Biblia. No es lo mismo infinito que omnipresente. El omnipresente es una persona que está en un lugar, que no está lo llena todo, sino que está en un lugar, pero que tiene presencia universal, sin dejar de estar en ese lugar, está en todas partes. Eso es irracional. Eso no cabe en la mente. Que una energía, que una sustancia cósmica esté en todas partes, que sea infinita, es racional. Eso el hombre lo puede entender, pero que una persona en un espacio, en un trono en el cielo, pueda estar en todas partes sin dejar de estar allí, eso es irracional, porque es un concepto de fe. No es un concepto de la razón humana, sino de lo que dice la Biblia. Y en eso es lo que vamos a presentar el tema principal de esta clase. La razón contra la fe. Ein Sof es un concepto racional de los griegos, que la cábala toma. En la omnipresencia divina, que no es la infinitud, sino la omnipresencia, es un concepto de fe tomado de las Escrituras. Vamos a la Escritura. Salmo 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Eso es omnipresencia. Eso no es infinitud. ¿Por qué? ¿Cuántas veces está el pronombre personal allí? Miren. Tú, ti, te. Pronombres personales. No está hablando de una fuerza impersonal. No está hablando de una energía cósmica. Es una persona porque lo cataloga como con un pronombre personal. Tú estás aquí, tú estás allá. Tú como persona estás en todas partes. No eres una energía, pero estás en todas partes. Tienes presencia universal. Jeremías 23, 24 dice: soy yo Dios de cerca, solamente dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo. Pronombres personales. Gloria a Dios. Yo lleno el cielo. No es una sustancia cósmica. Es una persona que está hablando, pero que está en todas partes. La sustancia no habla. La sustancia no habla. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos y a los malos. Primera de Reyes 8:27, la dedicación de Salomón del templo, dice: pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos, y los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Cuando oren aquí, y tú lo vas a oír allá, ¿de qué manera? Si hay una distancia de miles y miles de años luz, porque Dios tiene presencia universal. Dios está aquí. Deja de estar allá. Gracias, Señor. Isaías 57, y solamente unos textos, hay una cantidad de textos sobre mi presencia divina, que es: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Si le vamos a preguntar a Isaías lo coge por cuello. Pregúntale a Isaías, sí, pregúntale a Isaías por Ein Sof. A ver. Ajá. Ahora, el texto clave de la omnipresencia divina está en nuestro Señor Jesucristo, porque si hay alguien que es persona,
Gloria a Dios. Todavía esto de que Dios es persona lo inferimos. Porque Él dice yo, porque se habla como de una persona. Pero Cristo, ¿quién duda que Cristo es persona con una cabeza, tronco y extremidades? ¿Quién duda de eso? Si así subió al cielo y está sentado. Ahora miren lo que dice este texto. ¿Lo crucificaron? Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. ¿Cómo un ser con cabeza, tronco y extremidades está sentado a diestra del Padre y puede estar aquí entre quienes se congregan en su nombre y sin dejar de estar aquí ni al lado del Padre? Pues está también en Miami y está en cualquier lugar del mundo donde haya creyentes. ¿Cómo puede ser eso? No es racional. No es racional. La omnipresencia no es racional. Si fuera un fluido, como la electricidad o como el aire, si era fácilmente racional decir, bueno, sí, también está aquí, pero sin dejar de estar aquí, porque eso puede estar en todas partes. Pero una persona que está en todas partes, eso no es racional, es un concepto de fe, de creer porque lo dice la Escritura. Por eso la fe hoy la necesitamos, mucho la necesitamos, porque estos conceptos racionales están penetrando las mentes de los muchachos jóvenes especialmente. La pregunta 5. Completa la palabra que falta. Un ser personal desde el punto de vista de la conciencia, mente, capacidad, inteligencia, razón humana está restringido, reducido, limitado, recortado y cercenado por su propia creación. Ariel, vamos a ver. Un ser personal desde el punto de vista de la... ¿Qué pregunta estamos en? 5. En la 5. De la razón ¿Está bien? humana. De la razón humana Está limitado por su propia creación. Está limitado por su propia creación. Eso es así. La razón humana lo tiene que aceptar así. La fe no lo acepta así. Lo que lo acepta así es la razón humana. ¿Te recuerdan cuando yo les presenté esto en la clase? La creación existe en todas partes. Si Dios no está en la creación, está limitado. Está limitado por la propia creación, porque Él está en un lugar, en un trono celestial en el cielo, está limitado. Eso es lo racional. La fe dice que está en un lugar, pero no está limitado, está presente en todas partes. Pero como que la razón humana no puede concebir la fe, esa fe para creer que un Dios personal esté en todas partes, ¿qué crea? Una ley general, una fuerza universal, que entonces sí está en todas partes, pero deja de ser persona. Se convierte en una energía. ¿Entiende la idea cuál es? La diferencia entre el concepto racional y el concepto de fe. Completa con las palabras que faltan. Por eso es que tanto en la filosofía de Anaximandro como en la cábala judía, el comienzo u origen, principio, inicio, germen, nacimiento de todas las cosas no es un ente, objeto, organismo, ser, sujeto personal, sino una naturaleza, cualidad, substancia, propiedad o trascendencia impersonal. Ahora, la pregunta 5, la segunda parte. Por eso es que tanto en la filosofía de Anaximandro como en la cábala judía, el comienzo u Hubo origen. ¿ya la encontraste? Es la segunda parte de la cita. Un ser. Aquí origen. ¿Lo ves? Comienzo u origen de todas las cosas no es No es un ser personal, sino una sustancia impersonal. Ahora bien, por eso, tanto en la filosofía griega como en el concepto de Sof, el origen de todas las cosas, el Arge, no puede ser una persona. Un ser personal tiene que ser una sustancia impersonal. ¿Cuáles son las dos definiciones que da el rabino de la Cábala, Michael Lightman, sobre Dios? Sustancia cósmica, ley general, energía universal, luz infinita, fuerza general, potencia añadida y elemento impersonal. Yo les pongo esto para que ustedes pudieran comprobar que no es que estoy inventando, sino que los cabalistas enseñan esto. No nos estamos inventando estas cosas, es que ellos lo enseñan. ¿Qué dice el rabino Lightman?
Laura, Que es una ley general y una fuerza general. ¿está bien? Correcto, que es una ley general y una fuerza general. Esto dice este señor. Doctor Lightman, hoy quisiéramos presentarle unas preguntas que nos hicieron nuestros alumnos de Latinoamérica, que en realidad son preguntas que surgen más y más en los últimos tiempos. Y para empezar, ¿podría explicarnos qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad, cuál es la ley general de la naturaleza, en donde todas las leyes que estudiamos en la física, en la química, en la psicología, en la fisiología, son simplemente leyes pequeñas, particulares de aquella ley general. Aquella ley general se llama Dios, Boré en hebreo, porque esa ley abarca toda nuestra realidad y la mantiene, y la trae a una cierta meta, y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esta ley, la enseña y la explica a cualquiera que la estudie. Pregunta un poco más delicada, ya mencionó el nombre. ¿Quién o qué es Dios? La sabiduría de la Kabbalah nos explica sobre Dios, que es la fuerza general que maneja toda la naturaleza, y esta fuerza el hombre la alcanza por sí mismo. Por eso Dios en hebreo es Boré. Viene de la palabra Bo-Re, ven y ve. O sea, el hombre puede acercarse, venir a aquella propiedad que se llama Dios, y ver y sentir aquella propiedad. Y el hombre entonces con eso alcanza al Creador, a esa fuerza general de la naturaleza, y se une con ella como en un sistema integral. Eso es nueva era también. Sí, eso es nueva era. Eso es nueva era. Cábala y nueva era son hermanas gemelas. Escribe las palabras que faltan. Hoy está ocurriendo a nivel lo que ocurrió o lo que pasó en Grecia 6 siglos antes de Cristo a nivel local. Elsa. La pregunta 7, Elsa. Sí. Hoy está ocurriendo a nivel Mundial. mundial lo que pasó en Grecia 6 siglos antes de Cristo a nivel local. En el tiempo de antes de Cristo, 6 siglos antes, en Grecia los griegos decidieron dejar de creer en los dioses para explicar el mundo en base a la razón. Hoy está sucediendo algo parecido. La humanidad está desechando... Vamos a la pregunta. ¿Sabe? La pregunta 7, la segunda parte. La humanidad está desechando la... ¿Estamos de acuerdo? Sí. La fe cristiana bíblica como si fuera un cuento de hadas o una para encontrar en lo la verdad que necesita conocer. Eso está pasando hoy en el mundo. Están abandonando la fe cristiana, esa fe simple, para explicar el mundo y diciendo que esos son mitos, que son cuentos, que son leyendas. Lo dicen así. Lo dicen así. La Biblia no es un cuento, es una leyenda. Lo dicen en la escuela. Lo dicen en la escuela, Joseph. La creación. No, si ¿cómo llaman esto? Los... Prefieren mejor creer que el humano salió de un mono. Yo digo, cabrón, qué feos son los monos. Que me digan que No, Bueno. dicen eso, digo, bueno, de tu familia serán monos. De tu familia vendrán de esa descendencia. Ve, No, yo no. están ridiculizando a nuestros jóvenes en las escuelas cuando dicen que creen en que Dios creó el mundo con su palabra. A ellos se les da pena ante sus maestros y sus alumnos o discípulos decir que Dios creó el mundo con su palabra. No le da pena. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es jóvenes que crean por fe en lo que dicen las Escrituras y que se enfrenten a este mundo sin vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Y enfrentar a esa gente y decir, no, eso no es la verdad. Son mitos. La leyenda es esa. Lo que dice la palabra de Dios lo creo por fe porque creo que es la verdad. Revelado. Ahora vamos a ver la diferencia, vamos a crear las diferencias entre qué cosas son conceptos irracionales. Como decimos aquí, miren, quería aclarar esto, porque no sé si en la clase lo pudieron entender bien. Concepto irracional basado en la fe
irracional aquí no significa torpe, bruto, animal, no significa eso. Irracional aquí significa que la razón humana no lo puede entender, que no es el resultado, no es el producto de la razón humana. ¿Ve? Y cuando decimos que es un concepto racional basado en la observación, es que sí, que ha sido creado por la razón humana. Vamos a ver los diferentes conceptos que vimos. Percepciones de espacio y tiempo. La existencia del espacio y el tiempo. Eduardo. ¿Es racional basado en la observación? Correcto. No hace falta fe para eso. Espacio y tiempo están ahí. Lo podemos observar. El otro. Un solo Dios cuya existencia se da en tres personas. ¿Concepto irracional basado en la fe o un concepto racional basado en la razón, en la observación? Remigio. ¿Cuál es la que...? Un solo Dios cuya existencia se da en tres personas. Un concepto irracional, no cabe en la mente del hombre, no es creado por la mente del hombre, basado en la fe de lo que dice la Biblia. Creer en una fuerza o energía universal e impersonal. Jenny. Dale, a ver. Concepto racional basado en la observación. ¿Está bien? Sí. Miren, una cosa que se da hoy. Hoy existe, ustedes en el video lo vieron a este señor, un señor que, no, eso creo que es un video que voy a poner ahora, de lo que hace la física cuántica. La física cuántica hoy es una ciencia que pretende descubrir físicamente, con los sentidos, las energías espirituales. Y ya han fotografiado supuestamente en laboratorios el halo. El halo es como una energía que rodea todo el cuerpo humano. Pero es una energía espiritual, no es física. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿a ustedes no les ha pasado que ahora, especialmente en el tiempo de invierno, tocan una cosa que dan corrientazo? Una candelita, y no, que te quitas la ropa y haces la candelita. Ajá. Sí. Cuando te quitas la ropa y los pelos así se desinterizan. No, y cuando sale Bueno, es que dicen la que el secadora. cuerpo despide una energía. El cuerpo humano está lleno, está colmado de una energía que la expande hacia afuera. Eso es el halo que expande hacia afuera. Para esa energía no es física, para esta gente que está investigando, esa energía es espiritual. ¿Por qué? Porque esta energía cósmica, esta fuerza universal lo penetra a todos. Cuando hacemos así, tomamos una semillita que está seca ahí, la tiramos en el surco, a los días nace la planta. ¿Por qué nació? ¿Qué fuerza hay en la tierra? ¿Qué fuerza hay aquí, allá, en todas partes, en mi propio cuerpo, que hace que todo esté funcionando, en movimiento, y que crezcan las plantas y que se reproduzcan los animales? ¿Ves? Entonces el concepto de una fuerza o de una energía universal es sacado de la observación, de lo que pasa, de lo que realmente uno está conviviendo diariamente con eso. Desde la fe. No hace falta fe para creer eso. Pero no vayan a creer en la candelita, que no hay energía. Por la palabra, por la fe, ¿qué es lo que hay en los seres vivos? Plantas, animales y el hombre. Espíritu de vida. No es una energía universal, es que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. Hay un espíritu de vida, no es una fuerza universal, es que Dios puso un espíritu de vida en todas las cosas de la naturaleza. Puso leyes. La ley de la gravedad, todas estas cosas son leyes puestas por Dios. Dice, el mal no se puede, dice la Biblia, que el mal no puede ser de su causa, de su curso, porque Dios le puso leyes. ¿Dónde estabas tú? Le dices, oh, porque yo puse leyes y en lo otro, y le puse límites a esto. ¿Dónde estabas tú? Diciendo, cuando yo hice eso, o sea, que esas leyes, que supuestamente son de una energía universal, es de un Dios personal, que las puso ahí, que puso las leyes. Vamos a la otra. El universo y el hombre existen porque un Dios personal con su palabra creadora dijo, se ha hecho, y las cosas se realizaron tal como dijo. Alejandro. ¿Qué es eso, Alejandro? ¿Un concepto irracional basado en la fe o un concepto racional basado en la observación? Fe. ¿En la fe? Estamos de acuerdo, correcto. Es fe. El universo y el hombre existen porque una ley, una fuerza o una energía cósmica impersonal emanó de sí todo lo que existe. Yanelis. Pregúntame la Rosario.
Rosarito. ¿Y Rosario no está aquí en la lista? No. Oh, pues mira, se me olvidó Rosario. A ver, Rosarito. ¿Qué cosa es eso? ¿Fe o razón? Mami, mira aquí el... Razón. Ya digo razón. ¿Está bien, Rosario? Amén. Sí. A ver, vamos a ver si alguno me dice, ¿dónde se puede, por la observación, creer en la emanación? Fíjense, el universo y el hombre existen porque una ley, una fuerza o una energía cósmica impersonal emanó de sí todo lo que existe. Por la observación, racionalmente, ¿dónde se puede? Hace falta fe para creer en eso. No, ¿No? ¿La razón? Esa es la parte de la razón. Eso es la razón, esa es la fe. Esa es la observación de la planta, el crecimiento de la... Eduardo emanó bastante. Te ha mandado tres. La ha emanado. Ve, el nacimiento de un ser parece una La emanación. semilla cuando nace. Sí. Eso nace de la observación. Cuando Sara y yo nos casamos, ¿no existía Jenny? Jenny no estaba. Se emanó de ustedes. Ahora emanó de nosotros. Para un conocimiento moderno, hay toda una explicación de lo que es el engendrarse, pero ese engendrarse comienza en un punto en que es como una emanación de la materia. Entonces, cuando un ser nace, cuando nace una planta, sea un ser, una persona, un animal, lo que sea, nace, los primeros pensadores de aquellos pensaban que era una emanación de la Tierra. Entonces, de ahí, del concepto ese que adquieren de la observación de lo que pasa, dicen, bueno, pues entonces el universo emana así. Todo el universo emana viene de un infinito que como la mujer pare, o como la planta nace de la Tierra, ese infinito parió, dio a luz, hizo que surgieran de él todas las cosas que existen. Por eso que el concepto de emanación es un concepto racional. Ahora, un Dios personal, en un lugar que dijo, sea tal cosa de que era nada, se formó lo que existe, ya eso no es racional. Vamos a, una ley, una fuerza o una energía impersonal e infinita está en todas partes y toda la naturaleza está integrada a ella. Rosario, mira aquí aparece Rosario. Bueno. ¿Qué cosa es entonces, Rosy? Mira Una aquí. fuerza, una ley o una energía impersonal e infinita está en todas partes y toda la naturaleza. ¿Racional? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Me alegra porque Rosarito está respondiendo de su mente ahí sin fijarse por el papel. No, porque es que ella fue la No. que las hizo. No te parece nada. Rosario quiero que sepa que le gusta estudiar. Ella fue la que las hizo porque yo estaba un poco y ella me terminó de ayudar. A Rosarito le gusta estudiar porque ella me hace Yo preguntas. sé que no como- aparece ahí, porque Yo diariamente yo la llevo a la escuela por la mañana y ella a veces me hace preguntas y me dice cosas que yo sé que a ella le gusta estudiar. Y a ella le gusta saber. yo sé, ¿tú qué pasa que no está ahí? Bueno, la omnipresencia de Dios. Llegamos el próximo domingo. Oigan esto. Un Dios personal que es omnipresente, o sea que tiene presencia universal. Ariel, Fe. fe. Jesús, un ser personal, sentado a la diestra de Dios, está en todos los lugares y en todo el tiempo cuando los creyentes se reúnen en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Avi, ¿Qué cosa es, Abby? Pero si léelo, no tiene que decir nada. Está dormido. Jesús, un ser personal, sentado a la diestra de Dios, está en todos los lugares y todo el tiempo cuando los creyentes se reúnen en su nombre. ¿Eso es de fe o eso es oración? Amén, correcto. En Cristo se conjugan las dos naturalezas, la divina y la humana. Laura, Fe. un concepto irracional basado en la fe. Ahora, quería hacerles ¿cómo decir? Antes de llegar a las últimas dos preguntas, quería hacer un paréntesis aquí para que ustedes puedan entender si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo. Que estos conceptos están cundiendo el siglo XXI. La fama y la divulgación de la cábala crecen cada día en el siglo XXI. Recuerden esto.
Tal cosa está ocurriendo porque los cabalistas la presentan como algo científico, racional y espiritual. Digan esas tres cosas. Los cabalistas están presentando a la cábala como algo que es científico, que es racional, una ciencia y que también es espiritual. Y eso es muy llamativo. Están ridiculizando a la fe en el Dios personal, en el Dios bíblico, y están enalteciendo esto y la gente está creyendo en esto. Recuerden esto. Cábala y Nueva Era son hermanas gemelas. La Cábala, aunque sigue siendo una tradición principalmente judaica, ha influido en todas las épocas, tanto en el misticismo islámico como en el cristiano, de tal manera que, según los cabalistas, una línea de conocimiento espiritual tan antigua puede sobrevivir a cualquier vicisitud, emergiendo a la luz cuando se la necesite. La Cábala es una de las formas de misticismo más ampliamente extendidas. Sus seguidores creen que la decodificación de sus textos antiguos revelará las respuestas de los grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, algunas celebridades como Madonna o Britney Spears han emprendido una interpretación moderna de la práctica. Sin embargo, la extensión de la Cábala ha suscitado controversias. Sus partidarios más estrictos advierten de que esta práctica mística alberga peligros ocultos. Vamos a responder ahora una nueva pregunta. Me envía Mabel. Dice, ¿qué es la Cábala y para qué sirve? Y esta es la pregunta que me envía Mabel. La Cábala en los últimos tiempos es muy famosa. En otras épocas no era así. Estuvo oculta durante mucho tiempo. Y ahora en la actualidad se imprimieron tantas versiones del Zohar que ya cualquiera lo tiene en la casa, en todas las sinagogas, en todos lados está traducido a varios idiomas. Así fue la decisión de Dios, que durante muchos años esté oculto y ahora en los tiempos que vivimos se ha revelado. Bienvenidos, mi nombre es Igal Kotnovsky. Tenemos muy poco tiempo, menos de 5 minutos. Hola, David. Y me gustaría invitar a ustedes a los conocimientos de la Kabbalah. Tenemos clases introductorias, cursos y libros, pero me gustaría en pocas palabras expresar lo que es Kabbalah. Yo creo que todos nosotros buscamos el sentido para esta vida. Hay muchas personas que trabajan muy duro para alcanzar algo, lo que nosotros llamamos tener más serenidad, más amor, más paz, más prosperidad, y trabajando tanto, alcanzando quizás increíbles logros en nuestra existencia, al final del día sentimos que algo nos falta, que teniendo este diploma en la pared, o manejando un enorme negocio, teniendo increíble fama, algo no está cuadrando en mi vida. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque la gente buena sufre y la mala triunfa. Así parece. ¿Cómo se puede explicar las grandes turbulencias, guerras, todos los desastres que están sucediendo a nivel natural, crisis económica, personal, social? ¿Cómo yo como ser humano personal puedo tener un impacto y efecto sobre principalmente mi vida y por supuesto a lo que me rodea? Todo esto nos enseña y nos da Kabbalah. Para poder realmente contestar a todo esto, nosotros vamos a tener que aprender y entender la pregunta más importante: ¿por qué este mundo? ¿Por qué los 5 sentidos? ¿Por qué tiempo, espacio, movimiento, nacimiento, la muerte? Billones de personas que pasaron por el mundo. ¿Dónde están las huellas? ¿Qué se quedó? ¿Qué se queda después mío? Todo esto nos enseña Kabbalah. Y para empezar, ¿podría explicarnos qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad. Moshe, Suiza, es rabino, cabalista,
Y la primera pregunta que le debo hacer para que todos intentemos entender algo de lo que vamos a hablar esta noche es ¿qué es la Cábala? ¿Qué es la Cábala? La Cábala ne peut se définir que par solo puede ser definida a través de 3 puntos. scientifique, Científico, théorique teórico et pratique. y práctico. ¿Por qué es una ciencia y quizás no una filosofía? ¿Y qué diferencia la Kabbalah de una religión? Aquí no se trata de fe, no se trata de dogma, se trata de un mecanismo de causa e efecto, donde la causa está en un plano que no está en este mundo y el efecto está en este mundo. Es como un titiritero que lleva una marioneta, lo que ves es la marioneta, pero quien la mueve es una mano que no se ve, que es el titiritero que mueve los hilos. Pero la Cábala nos enseña cómo la marioneta da órdenes a la mano. Y la marioneta es nosotros, los seres humanos, y la mano es Dios. Y entonces lo que nos enseña la Cábala es cómo en vez de ser manipulados, nosotros podemos dar instrucciones al mundo de arriba para traer a este mundo lo que queramos. Es decir, no depender de un karma, sino provocar un destino como nosotros queramos. Quien no cree en Dios no puede practicar la Cábala. Bueno, la Cábala se experimenta, no se practica, se experimenta, es causa y efecto. Creer en Dios, no se cree en Dios, uno está seguro cuando la experiencia ha demostrado que funciona. Entonces no se trata de creer. ¿Cómo le funcionó a usted? ¿Cómo usted estuvo seguro y en qué momento de que esto le funcionaba a usted en lo personal, que luego se convertiría en un maestro? Tuve maestros, los vi actuar, me asombré, creí que no era posible y poco a poco aprendí a usar los nombres de Dios, las meditaciones cabalísticas y empecé a meditar. Me costó mucho arrancar. Creí que no lo iba a lograr, una vez, 2 veces, y el día que lo conseguí tuve una tal emoción que estuve llorando con palpitaciones durante 20 minutos, no había manera de pararme. Había roto un velo que había en mí y había podido entrar en otra dimensión donde pude percibir lo que los 5 sentidos no perciben. ¿Cómo logra aprender a meditar? O sea, la meditación cabalista, ¿cómo es? Hay un mecanismo. Cabalística, sí. Tengo ahí un dibujo que lo puedo enseñar, y que un dibujo enseña mucho más que en este libro. Sí, por maravilla. Por cierto, en el libro está escrito, en el libro está escrito en la palabra Dios separada. ¿Por qué? Sí, porque si lo nombras, lo limitas. A Dios no se le puede poner un nombre, porque se le pone un nombre a un ser finito. Esto es un ser infinito. Entonces la manera de nombrarlo sin nombrarlo es separar una letra de otra. Es la manera que hemos encontrado nosotros. Pero para nombrarlo hay que decir Dios. Sí, pero no es Dios como el señor Cava. Lo puedes definir con un cuerpo, una altura, una anchura. No tiene ni altura ni anchura, es infinito. Entonces mira, lo que se hace es lo siguiente. Lo puedo enseñar aquí quizás, ¿no? Sí. Aquí nos situamos dentro de una estrella de David, de color oro. Este personaje eres tú, por ejemplo. En otra estrella de David que visualizamos. Se trata de visualizar con los ojos cerrados, sentado. Visualizamos los códigos, que son letras hebreas, las iluminamos como si fueran velas. Y todas estas velas las unimos en una sola, sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla, entra en nuestra estrella de David y de aquí entra en nuestro cráneo, corazón y hígado. O sea, tiene que impregnar de la electricidad del cerebro, del magnetismo del corazón y de la gravedad del hígado. Y cuando uno comienza a intentar hacer esto, porque me dijo usted que en su experiencia no fue fácil, no, o sea, le costó. Sí, una vez, otra vez. Esto se hace de pie, se hace sentado, con los pies en paralelo en el suelo, las palmas de las manos boca arriba encima de las rodillas, la columna bien erguida, se cierran los ojos, se respira 3 veces profundamente para relajar el cuerpo, porque vamos
vamos a hacer una experiencia fuera del cuerpo. Que una vez que ha pasado esta energía por cerebro, corazón y hígado, electricidad, magnetismo y gravedad, que es lo que buscaba Einstein como fórmula universal. Ahora, mucha gente que nos está viendo y escuchando se preguntará, ok, pero si yo profeso y tengo una fe en otra religión, ¿puedo convivir con la Cábala, aunque sea yo católico, cristiano? ¿Se puede convivir con ella? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De qué religión es la electricidad? Creo que no tiene ninguna. ¿De qué religión es el magnetismo? Y la gravedad de la atracción terrestre. La Cábala no tiene religión. Lo que sí, el pueblo judío ha sido custodio durante 3.600 años de este saber. Lo que pasa es que no se podía contar porque escapa a todo tipo de inteligencia racional. Pero ahora la física cuántica lo ha demostrado en laboratorio y ha demostrado que el observador modifica la onda y la transforma en materia, y a partir del momento que aparece Max Planck, que aparece Einstein, que aparece John Wheeler, que aparecen los grandes físicos cuánticos, que hacen demostraciones en laboratorio y que esas demostraciones ratifican la Kabbalah, ahora ya lo podemos contar sin que te tomen por loco. En síntesis, Dios es la fuerza impersonal que habita en cada conciencia y que se resume en una unidad que conecta todo el universo. En verdad, la conciencia es la parte de Dios dentro de nosotros. Somos una pequeña gota dentro del infinito océano divino. ¿Ustedes creen eso? Sabiendo que el Evangelio es... Pero miren esto, que ustedes quizás no se dieron cuenta ahí. Aquí, ¿qué dice Eduardo? Tú que estás cerquita ahí. Albert Gosman tiene un canal en YouTube con más de 4 millones de visitas y 17 mil. Ese señor. Tiene un canal en YouTube con más de 4 millones de visitas y 17.000 suscriptores a su canal. ¿Cómo se llama Albert? ¿Le están creyendo? Albert Goldman, un rabino, no menciones, un rabino cabalista. Pero esto está cada día divulgándose más, porque es muy atractivo. Recuerden lo que dijimos, que el mundo de hoy, el del siglo XXI, fue influenciado por el marxismo materialista. El materialismo marxista que dejó a la gente seca, porque el materialismo marxista no cree en lo espiritual, y en lo espiritual es tan evidente que la gente no puede creer en eso. Entonces la nueva era está resucitando la espiritualidad de la gente, pero partiendo de conceptos racionales materialistas, no de fe. Sí, porque eso es lo que él dijo. Por eso es tan llamativo. Esto no es de fe. Esto no es de fe. Hay un verso en la Biblia que no recuerdo dónde está, pero bueno, Lucita ha descubierto una forma de, no es que la haya descubierto ella primeramente, no, eso existe, pero ella la ha dado a conocer. En Google se pone, por ejemplo, este verso a que yo me estoy refiriendo: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aparece dónde está. Y aparece dónde está. Sí. El que, es una concordancia, sí. Y entonces esta es la cosa. Esos versitos se me quedan así en la mente, dando Claro que vueltas, que me vienen en los momentos. El que prende a los sabios en la astucia de ellos. Que no es sabiduría, sino una astucia, es una... Hay una expresión de Cristo que dice, que llega uno y le dice, mira aquel como va a dar en el gasofilacio, cuando están dando la ofrenda. Y entonces mira aquel que quiere que todo el mundo vea lo que está echando, dice Jesús. Ya esa es su recompensa. Ya esa es su recompensa. Entonces los que leen la Biblia, Job 5:13. Exacto. Nosotros no somos estudiantes como Joaquín, pero nos damos cuenta en algunos lugares que Dios está por encima. No, porque es que no hace falta tener conocimiento. Quien tiene fe cree todo, como dice. Es tener fe. Que prenda los sabios en la astucia La fe. de ellos. La fe en las escrituras. Que prenda los sabios en la astucia de ellos y el consejo de los perversos. Ese entonces sí. Sí mismo. Y creo que es Pablo, ¿no? El que dice algo así como que Dios enloqueció la locura, Dios enloqueció la sabiduría de los sabios, algo así, dice el apóstol Pablo.
Bueno, yo quería puntualizar dos cosas que se dicen aquí en este video. Primero es el asunto este del cientismo, del racionalismo y la espiritualidad ligado. ¿Ves? Yo quería repetir esto, por favor. Discúlpenme. Aquí no se trata de fe, no se trata de dogma. Creer en Dios, no se cree en Dios. Uno está seguro cuando la experiencia ha demostrado que funciona. ¿Se puede convivir con? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De qué religión es la electricidad? Creo que no tiene ninguna. ¿De qué religión es el magnetismo? Y la gravedad de la atracción terrestre. La Kabbalah no tiene religión, pero ahora la física cuántica lo ha demostrado en laboratorio y ha demostrado que el observador modifica la onda y la transforma en materia, y a partir del momento que aparece Max Planck, que aparece Einstein, que aparece John Wheeler, que aparecen los grandes físicos cuánticos que hacen demostraciones en laboratorio y que estas demostraciones ratifican la Kabbalah, ahora ya lo podemos contar sin que te tomen por loco. Claro. ¿Ves? Están ligando la ciencia con la espiritualidad y por eso es tan llamativo el asunto. Y el otro punto que quería más remarcar es la marca candente del Edén. ¿Saben cuál es la marca candente del Edén? Hemos hablado aquí de eso otras veces. Seréis como Dios. Seréis como dioses. De ahí nace todo. Moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de esta fruta, seréis como dioses. Y la mujer vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese es el problema. Queremos ser como Dios. Esto es la marca del Edén. Mira, el apóstol Pablo dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cuando todas las cosas le sean sujetas, él mismo se sujetará al Padre, a quien le hizo que se sujetaran a él las cosas. Claro. Entonces, seréis como dioses dependiendo de Dios. Fuera de Dios no. Fuera de Dios. De ninguna manera. No, porque eso fue engaño diabólico. No moriréis, seréis como Dios. Ahora miren aquí estos dos puntos. Es como un titiritero que lleva una marioneta. Lo que ves es la marioneta, pero quien la mueve es una mano que no se ve. Es el titiritero. Pero la Kabbalah nos enseña cómo la marioneta da órdenes a la mano. Y la marioneta es nosotros, los seres humanos, y la mano es Dios. Y entonces lo que nos enseña la Kabbalah es cómo en vez de ser manipulados, nosotros podemos dar instrucciones al mundo de arriba para traer a este mundo lo que queramos. Es decir, no depender de un karma, sino provocar un destino como nosotros queramos. Nosotros le damos la orden a Dios. Es la soberbia humana, la marca, somos dioses. Y creamos nuestro destino. No nos puede manipular, es decir, somos seres manipulados. Ajá. No, ahora nosotros podemos hacer la cosa, invertir eso y ser independientes de Dios, actuar de manera independiente y manipularlo a él. Sí, Dios le dijo a Moisés en una ocasión, tú serás Dios para Aarón y Aarón será tu profeta. Pero Moisés nunca se desprendió. No, pero eso no significa para nada de que Moisés iba a ser Dios. Es que va a hablar en nombre de Dios. Ahora miren este otro. Miren estos señores. Tienen aquí. Y hay otra parte de la Cábala que es la parte práctica. Este hombre, este señor, divide la explicación sobre la Cábala en dos partes. La Cábala teórica y la Cábala práctica. Esta que van a oír es un pedacito de la Cábala práctica. Ese hombre también tiene una cantidad de videos tremenda. Y hay otra parte de la Cábala que es la parte práctica, a través de lo cual se pueden invocar ángeles y obligarlos a hacer la voluntad de uno. Pero como eso es muy peligroso, porque hay que estar puro para eso. No cualquiera está en condiciones de invocar a un ángel y obligarlo a hacerlo a su voluntad. Hay que estar absolutamente puro. Como consta en el libro Raziel Amalá, al comienzo se explican todas las reglas de pureza que debe mantener la persona para poder invocar a un ángel y obligarlo a hacer su voluntad. A través de ese sistema uno puede invocar a los ángeles y realizar curaciones y muchas cosas. A través de los nombres de Dios, hay 72 nombres de Dios, se puede invocar seres supremos, ángeles y
y energías supremas, pero como hay que estar puro, en la actualidad no sé si alguien está en condiciones de hacer eso, por eso está prohibido. Por lo general está prohibido porque nadie está puro para hacer eso. Y como uno no está puro, invoca a un ángel y el ángel lo puede dañar, porque dice que este impuro me está invocando. Yo soy puro, él está impuro, me está invocando. ¿Qué cuento? ¿Qué fábula? Por eso, la parte práctica de la cábala, que es invocar a los ángeles y obligarlos a hacer la voluntad de uno para hacer milagros y curaciones y todo eso, porque un ángel está arriba, todo lo terrenal tiene otro enfoque, ve lo que ocurre más arriba. Por eso, con respecto al nivel terrenal, podría indicarnos cómo hacer un milagro, digamos, el demás se lo podría obligar, y una persona terrenal lo puede obligar al ángel. ¿Por qué? Porque una persona terrenal, si cumple los preceptos y está puro como es debido, supera el nivel del ángel, lo puede obligar a que haga su voluntad. Supera el nivel del ángel. Sí, cuando está puro, cuando cumple los preceptos, claro, los preceptos son los preceptos de la cábala, ¿no? Cuando cumple los preceptos se hace más puro que el ángel, entonces los puede dominar y obligar al ángel, porque recuerden que todos son mundos. ¿Dónde están los ángeles? En el mundo de Sirá. ¿Ves? El mundo de los arcángeles es el mundo de... No, el Asilú es de la emanación. De Asiá. El mundo de Asiá es el mundo de los seres humanos. Y el mundo de los ángeles es el mundo de Sirá. Entonces es un mundo de arriba. Tú a los ángeles que viven ahí los puedes obligar aquí en el mundo tuyo si tú eres puro, si estás bien cumpliendo los preceptos. Ahora, ¿quieren ustedes saber que estos pensamientos han influido en el cristianismo? Sí, sí, eso es lo que está viendo. Di la palabra. Di la palabra, que si tú dices, el poder está en ti. Di la palabra. ¿Lo dicen los cristianos? ¿Lo dicen los signos que se cantan? El poder está en ti. Di la palabra. ¿A quién le dijeron di la palabra? A Cristo. Es la palabra de Cristo, no es la palabra mía, ni lo que lo parezca. Dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Pero es la palabra de Cristo, es la que dice y se hace. Ahora es mi palabra. Di la palabra, confiésalo. Mira, un año atrás, en el sistema de evangelización, cuando yo vivía en Cuba, indicaron que pusieran en las paredes: hoy seremos, este año seremos no sé cuánto, y que nos miraran. Para que se haga realidad. Todo eso es influencia de la cábala. La fe cristiana no enseña eso. Claro que no. Se va colando sutilmente toda esta mentira, esta fábula, este cuento. Se va colando de tal manera que los cristianos empiezan a creer estas cosas y a practicar estas cosas y ni cuenta se dan de dónde viene. Hace unos meses, ¿sí? Atrás un pastor declaró un niño sano. El niño se murió a los 2 días. Sí, porque lo declaró él, ya se iba a sanar. Yo lo declaro sano, porque Dios me dijo que lo iba a sanar, ya yo lo declaro sano. Ya lo declaró sano. Todo eso de hermana. Qué pena. Pero a los 2 días se le murió el niño. Tremenda pena. Eso me pasa a mí, no tengo para la calle. Satán quiso ser igual a Dios. No, claro, ahí nace todo. Y entonces ahí esa influencia está bajo la... Hay que tener mucho cuidado, porque estas son ideas que cada vez van creciendo más, divulgándose más, y la gente empieza a creer en estas cosas sin darse ni cuenta que están creyendo en una cosa que no es bíblica. Por eso es que tenemos que ser cristianos bereanos. Están diciendo, di la palabra. ¿Dónde dice la Biblia que un pastor, un ministro, un Pablo, un Pedro, porque él dijera la palabra, las cosas hacían? Es la palabra de Cristo. La Biblia no dice que una persona, porque diga la palabra, ya está sanado. ¿Lo declaro sanado? Eso no es así. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite. Y la oración de fe. Si la oración no tiene fe, no se va a sanar ni aunque lo unja. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y si estuvieran pecados, pero es la oración de fe. Si haces una oración cumpliendo una fórmula y no media la fe, tampoco se va a sanar. Terminantemente la escritura dice la oración de fe. No es la oración y la unción, es la oración de fe. Hay que estar apegado a la escritura. Hay que estar apegado a la Biblia. La única fortaleza, lo único que nos va a hacer escapar de las mentiras de hoy es la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Y ahora sé de dónde yo saqué un comentario. Yo leí un comentario hace un tiempo atrás, no me acuerdo dónde fue,
que dice que Salomón hizo el templo invocando a los espíritus y esclavizó a los espíritus, a los ángeles caídos, a los demonios, eso. Los esclavizó para que trabajaran y con ellos fue con lo que hizo el templo. ¿Dónde viste tú eso? Yo no lo leí. Bueno, eso es Cábala pura. Eso es cabalístico. Y va a esclavizar a los ángeles caídos y los ángeles caídos. No sé si se la recordarán, y Eduardo y Jenny recordarán que yo una vez hasta estuve en una reunión de esas, que los pastores en Bejucal nos reuníamos allá en la torre aquella que hay arriba de la, ¿cómo se llama? La ciudad de los niños, allá arriba. Una vez yo fui a esa reunión, ahí se reunía Fernandito y el otro, todo eso, yo fui allí, y se reunían allí para declarar en oración dónde estaban los tronos y los principados de Satanás en Bejucal y destruirlos. ¡Wow! Todo el pueblo sabía. Desde allá arriba se veía todo el pueblo. Yo he ido allá a la torre esa que está altísima. Yo que a ¿sí? mí me gustó ir ahí. Bueno, pero no eso era una escuela católica. Entonces, ahí se reunieron los pastores para desde allá arriba declarar que el trono satánico está en tal lugar. Y bueno, donde vivió un brujero, y entonces desde allí ellos podían destruir esos tronos y esas potestades. Todo eso nace de algo que no es la palabra. ¿Dónde están esas cosas en la palabra? La palabra se nos enseñó. No están en las escrituras. Improvisado. Hay que depender de Dios. Dice, 2 peligros por creer en Ein Sof, o sea, creer que Dios es infinito y no omnipresente. El primero, sustituir la fe en el Dios personal de la Biblia, con el cual podemos comunicarnos por una energía cósmica e impersonal con la cual no podemos hablar. Eso es un peligro. Y lo segundo es sustituir la oración por la meditación trascendental. No hay otra comunicación con el Dios personal que la oración. Punto. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo que pidieres creyendo en mi nombre, Lo recibirás. Y creyendo. Si no lo crees, no vas a recibir nada. Es la fe. Dice, ya apuntamos a la influencia, las últimas 2 preguntas, ya apuntamos a la influencia que el materialismo marxista y el movimiento racionalista espiritual de la nueva era tuvieron y tienen en nuestro mundo. No es extraño entonces que la fe cristiana en la Biblia sea tenida hoy como entusiasmo, delirio, fanatismo, apasionamiento, fervor ridículo y anticuado, decrépito, caduco, arcaico o achacoso. Sara, no es extraño entonces que la fe cristiana en la Biblia sea tenida como, hoy como fanatismo, ridículo y anticuado. Eso es lo que le están enseñando a los muchachos y le están haciendo avergonzarse de la fe cristiana. Es una cosa ridícula, fanática, anticuada. Bueno, la palabra de Dios nunca ha dejado sin respuesta a un verdadero cristiano en cuanto a esto, porque dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. O sea, tiene que nacer de nuevo, y eso es una obra que la hace Dios a través de escuchar la palabra, porque la fe que estamos provocando no la crea en nosotros ningún método, sino es Dios a través de escuchar las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. no cualquier palabra la de Dios. Ahora bien, vamos a tener que concluir con esto, refrigerante, algo alentador, de fortaleza. A los cristianos nos fortalecen y nos dan seguridad las palabras proféticas. Son palabras proféticas de nuestro Maestro. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una profecía que implica un desafío para nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta 10 dice, para investigar, ¿en qué tema se encuentran estas palabras de Jesús? Elsa, ¿en qué tema? ¿Cuál es el tema de la Biblia donde se encuentran estas palabras de Jesús? En Lucas 18:8. ¿Pero cuál es el tema? Ajá, Lucas 18:8. Parábola de la ¿Están de acuerdo? La parábola de Jesús. La parábola de la viuda y el juez injusto. Ahora bien, ¿cuáles son las palabras de Jesús en el versículo 7 y en la primera parte del 8 de este tema? ¿Acaso? Importante, Eduardo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se cansará en responderles? Os digo que pronto lo estarán. Amén. Esas son las palabras que nos alientan. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabía Jesús que la fe se iba a perder? Y que quienes iban de verdad a esperar en todas las cosas que dice la palabra serían muy pocas personas, y que la cámara iba a ser divulgada por todas partes y la nueva era arrancando de los corazones la fe y poniéndole el racionalismo. ¿Sabría Jesús eso? Con seguridad lo sabía, porque esta pregunta implica eso. Él dice, Dios les va a responder. Dios va a responder, porque si aquel juez que era injusto, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, porque la mujer fue allí a pedirle, al fin le hizo justicia, Dios no dejará a ustedes que claman a Él, sí se lo va a hacer, pero necesitan fe. El desafío es la fe, seguir creyendo como dice la palabra y desechar de nuestra mente todas estas fábulas, estas teorías extrañas, porque nos apartan de la fe. Eso es lo que necesitamos. Confirmar en nuestra vida y enseñar a nuestros hijos y enseñarle a nuestros amigos y a todas las personas que nos rodeen. Creer por fe, aunque sea irracional, en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré de fiel mi Señor, en toda lucha me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Gloria a Dios. El amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos desde hoy y para siempre. Amén. Gracias. Padre bueno.